Adorni le pegó la domada del siglo a un periodista que hablaba de las jubilaciones. Hablemos de hitos. O sea, había mucha gente que que cobraba un cheque de ANSES. El problema es que cada vez la misma pizza se repartía entre las porciones eran más chicas, ¿no? Así que hitos hubo muchos en el sistema jubilatorio. Uno de los hitos en la carrera estatal de Patricia Bullrich es el recorte del 13% a los jubilados durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Ahora los jubilados van a cobrar, según la fórmula de este gobierno, un bono de 70.000 pesos y se le reconoce un 12,5 con la inflación tomada 2 meses atrás. ¿Qué le contesta el gobierno a un jubilado con respecto a la inflación de diciembre, que fue del 25%, y de enero, que es del 16%? Eso totaliza casi un 40%. Digo, el 12,5% que entrega el gobierno no es suficiente. Estamos hablando de un recorte de más del 30%. Digo. Bueno, varias aclaraciones para hacerte. En primer lugar, es interesante, ¿no? Porque el hito aparentemente fue de Patricia Bullrich y fíjate que el gobierno anterior las recortó un 40%. Tal vez es un hito mucho más importante, ¿no? Que el que vos acusás a Patricia Bullrich, el que en tu pregunta se le acusa a Patricia Bullrich del recorte. Te digo más, desde la jubilación mínima de la convertibilidad hoy, en términos reales, y cuando vos dolarizás y ajustás por inflación americana, te da que el recorte fue de casi el 60%, mucho más hito que el que vos me estás mencionando, sin nombrar que por el desajuste fiscal Argentina terminó en un quiebre total a finales después de este episodio al que vos haces referencia, que lo discutimos seguramente si tenés ganas café de por medio. Está claro que el sistema tiene problemas, sin recordar el otro hito, ya que estamos hablando de hitos, cuando se jubiló a prácticamente 4 millones de personas que se incorporaron a un sistema jubilatorio, estatizando fondos privados en lo que era la promesa de que las jubilaciones mejoren y levantando las banderas de la cobertura que tenía el sistema jubilatorio, que después de eso que hicieron pasó, según los diferentes presupuestos que yo fui estudiando a través de los años, superaba el 98%, porque claro, vos tenías mucha cobertura, o sea, había mucha gente que que cobraba un cheque de ANSES. El problema es que cada vez la misma pizza se repartía entre las porciones eran más chicas, ¿no? Comía cada vez más gente, pero cada vez comían menos y peor. Así que hitos hubo muchos en el sistema jubilatorio. El jubilado desde hace un cuarto de siglo al menos, y me podría ir mucho más para atrás, pero para no irme yo a mi infancia, por lo menos hace un cuarto de siglo que el jubilado se lo viene estafando. Jubilado que se lo estafa no solo al de la mínima, porque también se estafa al que aportó un montón de dinero, hizo un montón de aportes durante toda su vida y que también se lo estafó. O sea, vos estafaste al de la mínima en la historia argentina, pero también estafaste al que hoy le pones topes para no poder cobrar lo que ese jubilado merece. Y respondiendo, sí, puntualmente a tu pregunta, efectivamente está invitada toda la dirigencia política a plantear, por un lado, un nuevo sistema tributario y por el otro lado, lo que tiene que dar sustento a ese sistema tributario, que es un nuevo régimen laboral, ¿no? Porque vos de un lado tenés jubilado, pero del otro lado tenés gente que aporta gracias al trabajo. Así que, por supuesto que entendemos que el jubilado cobra mal, digamos, te repito, es una realidad desde que yo nací, los jubilados cobran mal, efectivamente es una realidad de la Argentina, y hoy siguen cobrando mal, dentro de la restricción presupuestaria y del desastre absoluto que nos dejaron, estamos haciendo el mayor esfuerzo, mientras que la política efectivamente hace lo que tiene que hacer, que es sentarse a discutir cómo sacar la Argentina adelante, entre otras cosas, reformando el sistema previsional, y en el que todos queremos que incluso cuando nosotros nos jubilemos con una jubilación digna y que no estemos discutiendo eternamente el hambre de los jubilados. Un periodista empezó a hablar de hitos de Bullrich cuando estaba en otro gobierno y empezó a adjudicarle las medidas económicas de ese gobierno al actual ministro de Seguridad, a lo que Adorni lo volvió a educar y le habló de los hitos del kirchnerismo y cómo ellos empobrecieron completamente a los jubilados. Le dio una lección de cómo los K jubilaron a millones de personas sin aportes y solo le faltó mencionar la jubilación de la jefa.